Fuentes, cuando un partido distinto al anterior toma el gobierno, es eliminar a todos los que tienen que ver con ese partido anterior, que están trabajando en las instituciones públicas, y poner a los nuestros. Quítate tú para ponerme yo. Una de las cosas que nosotros decíamos aquí al principio de este nuevo gobierno: no hagan eso. Las personas que tienen carrera, que están haciendo un buen trabajo, deben ser dejadas ahí. Sin embargo, en este último año, no vamos a decir desde el principio, pero ya en los últimos meses, cada vez más, ha habido quejas por parte de muchos directivos de las bases, gente que trabajó y que dio su vida y que puso de su dinero por el PRM, y hay mucha gente inconforme dentro del mismo partido, incluso gente nombrada, que eso está bien, porque eso está bien, hay libertad, pero sobre todo personas que no han sido nombradas y que esperan que se nombren. Aquí hay una pregunta. Podemos decir que esta pregunta ya va dirigida al presidente del PRM, ¿no? El PRM. Y aquí hay una pregunta de nuestro público cuando dijimos que venía él: ¿qué va a hacerse con todos los desempleados? ¿Qué va a hacerse con todos los desempleados? Bueno, pues ya se me fue. Y con los de dentro del partido que no han sido empleados, ¿qué va a pasar? Mira, mucha gente no entiende el reclamo, no entiende la presión que algunos ejercen, y quizás sea este es un espacio interesante para poder interpretar un poquito qué sucede. El trabajo político es muy sacrificado. Mucha gente que no ha participado en él no tiene cómo colocarlo sobre una balanza. Uno pone en riesgo mucho de su tiempo, de su esfuerzo, pone en riesgo lo que es más importante para uno, como es la familia, porque uno dedica incalculable cantidad de horas a este trabajo. Y cuando tú logras el objetivo que buscas, que obtienes, el reclamo no es por un empleo por sí solo, no es un tema de un espacio o de interés particular. Es el reconocimiento. Es más que eso. Lo que muchos buscan es la experiencia que hoy tengo yo, que al final del día, cuando se apagan las luces de la institución donde yo trabajo y me voy a mi casa, en el caso mío muy tarde, porque el presidente de nosotros es una máquina de trabajo. Tú quieres contarle a tu esposa, a tu familia, lo que tú hiciste por tu país, cómo tú ayudaste a tal o cual persona, cómo impactaste la vida de tal o cual manera. Quieres hacerlo sentir orgulloso de que el recorrido ha merecido la pena. No es solamente un tema de empleo. Sí, pero hay muchos que también lo hacen para buscar hacer una carrera en la política o buscar una botella. Porque, óyeme, en este país hay dos formas, o había, de tener alguna posición. Pero la política. Puede haber gente que tenga una visión equivocada de la política y de la vida, porque siempre hay personas equivocadas. En las bases y duro. Pero en sentido general, el reclamo no es solamente por una oportunidad personal. Tiene un mayor contenido. ¿Qué hacer y hay con que ellos? Entenderlo. Y en la medida que ha avanzado el tiempo, nosotros de forma organizada se le ha ido dando participación a los miembros de nuestra organización en diferentes áreas, de acuerdo a su experiencia, a su recorrido, a su visión de las cosas. Porque también nosotros le propusimos al pueblo un cambio. Y el cambio es más profundo que una sustitución de un partido por otro. El cambio tiene que ver con transparencia, tiene que ver con hacer más con menos, con ser más humilde, con presentársele de una manera diferente en la forma en la que trabajamos y ejercemos política. Y entonces ha habido también mucha madurez en la militancia de nuestra organización, y muchas quejas. de ir avanzando y apoyando la gestión del presidente Abinader como se ha ido haciendo. Ministro, ya que hablamos de los miembros del PRM. ¿Sabes? Como a mí no me gusta que me digan como ministro y cosas de esas, como que suena raro. Ella insiste porque ella es más joven que tú. Ella lo pone como ella serio. es más joven que tú, lo cual es difícil porque él es jovencito. Pero aquí hay una más joven. Respetuosa, no le dieron costumbre a su casa, no. Es una El niña. otro día hablábamos, teníamos un panel aquí sobre la modificación a la ley de partidos, hablamos de la Junta Central Electoral y la necesidad de que se modificara el tope de gastos o el tope de contribuciones que puede tener un partido para las campañas políticas, porque entre todo esto de las operaciones del Ministerio Público también hemos visto que ha empañado la imagen del partido, sobre todo muchos de sus miembros o varios de sus miembros que han sido incluso involucrados en redes de narcotráfico. Sí. Legisladores, funcionarios activos del PRM. Entonces yo me preguntaba si es que no le hacen una depuración a sus miembros antes de que entren al partido o antes de que contribuyan con algún
con algo económico o con lo que sea para la campaña. Existen ¿Cómo topes funciona ya. eso? Existen topes ya. Hay diferentes cosas. Con la nueva. Hay diferentes cosas en tu pregunta. En primer lugar, no es solamente colocar menores topes o un tope más bajo, porque es cierto que hoy en la política el dinero se constituye uno de los elementos fundamentales para hacer y ejercer política. Y esa matriz debe de cambiar. Más que bajar los topes, también requerimos del órgano regulador, en este caso la Junta Central Electoral, Exacto. mayor regulación. Porque ¿qué ha pasado? Nosotros, por ejemplo, entregamos a la Junta, al culminar la campaña, cuánto habíamos gastado en la campaña. ¿Y quiénes aportaron esa campaña? Y efectivamente, ¿quiénes habían aportado a la campaña? Y pregunto yo, ¿qué hizo la Junta con esas informaciones? ¿O cómo reguló el uso de los recursos públicos en el proceso pasado? Se hizo muy poco. Y eso es un eslabón que aún hay que fortalecer en toda esta cadena para tener procesos también más transparentes y más sólidos. Pero también como sociedad tenemos que trabajar para tener mejores políticos, porque así como se ha permeado, el narcotráfico ha permeado la política, también ha penetrado en otras áreas. Pero tenemos que fortalecer la que hablamos por lo sensible de los elementos que trabajan. ¿Y desde dentro del partido? ¿Qué se hace? También. Lo que pasa es que no es una operación tan sencilla, porque no contamos necesariamente con las herramientas que, imagínate, ni los organismos de inteligencia muchas veces pueden prever en el tiempo la participación de tal o cual persona. Bueno, pero personas... Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Candidatos para el Congreso, Ahora, una pregunta. candidatos para el Congreso que son de sindicatos, candidatos para el Congreso que son riferos, como dice Uchi, que tienen bancas de apuestas, candidatos para el Congreso que son personas que son terratenientes, que se han hecho ricos rápidamente. O sea, eso es fácil de depurar. Pero ¿qué hacemos nosotros? A diferencia de otras organizaciones, que cuando un militante de nuestro partido realiza o comete un acto contrario a la ley, tanto en su vida privada como pública, nosotros lo sacamos. Sí, pero no Pregúntese debería qué otra suceder. organización política de República Dominicana ha expulsado alguna vez a uno de sus miembros. Ninguna. Como tampoco conocíamos en el pasado que las estructuras que perseguían la justicia hicieran Con el mismo detuvieran o hicieran preso a un político. Con frecuencia. De la oposición o del oficialismo. No sucedía. Estamos intentando cambiar la política, pero esto es un proceso que requiere también de acompañamiento de la sociedad, de apoyo de la sociedad y de que lo trabajemos juntos, porque el narcotráfico, vuelvo atrás, no es un elemento que solamente ataca a los partidos, sino a toda la sociedad. Acabas de decir algo que dijiste una palabra que es no es tan fácil. ¿Okay? No es tan sencillo. Tú pasaste de ser presidente del partido siendo senador y pasaste al ministerio porque ya ganaron. Cuando eres oposición siempre es muy fácil decir, es que la voluntad no hacen lo que tienen que hacer cuando hablas desde el punto de vista de la oposición. Al llegar ya al gobierno, dinos algo o dos cosas que hayas llegado y hayas dicho, no, espérate, no es tan fácil, no es así de No es lo simple. mismo con guitarra que con violín, como dice la gente Exactamente, coloquialmente. que es muy común ver desde la oposición, porque es muy fácil criticar y señalar, pero ya estando en el gobierno, algo que hayas dicho, espérate, no era como yo pensaba, esto es más complicado. No, son muchos los elementos. Uno. La vida en Exacto, uno. Y sobre todo en un país como el de nosotros, donde hay tanto acumulación de deuda institucional y hay tanta fragilidad institucional, que los procesos no están debidamente limitados y lo que existen lo que hacen es entorpecer la función pública, no colaborar con ella, porque hace que los procesos sean más lentos, que hacen que los procesos sean más burocráticos, sean menos eficientes y no generan transparencia. Un ejemplo, la Cancillería, siempre toda la oposición dice está abultado, tienen a no sé quién de cónsul honorario, no sé en dónde, no sé cuánto, pero cuando llegan, no solamente no disminuye, sino que de repente van aumentando. No, que se mantienen aquellas Eso. personas que el público entiende, que el pueblo entiende que es irritante, que esos cargos o esas personas asociadas a otros del gobierno pasado. También lo hemos visto, por ejemplo, con casos de ley que nos lo impiden, por ejemplo, sustituir a tal o cual persona porque es de carrera. Pasa muchísimo, sobre todo en el servicio exterior, que personas, que tal o cual persona están cubiertas Que por lo firmaron el un día manto de antes la de ley, salir, ¿no? que no necesariamente tienen la rigurosidad del trayecto que piensa hacer una carrera dentro de tal o cual organismo. Se encontraron a muchas personas que 2 días antes de salir el PLD del gobierno los pusieron como funcionarios de carrera cuando realmente no lo son. No, pero también hubo muchos que tienen hoy posiciones que son de mucha sensibilidad o de mucha confianza, que tienen esa categoría. Y entonces se hace difícil la propia sustitución. Son muchos candados, Pero son técnicos. de alguna manera.
Muchos son técnicos que hay que respetar, porque también hay gente... Aunque sean peledeístas. Y aunque sean del partido que sea, porque también hay mucha gente eficiente. En el gobierno hay gente eficiente, no solamente de una organización, sino de muchas otras. Dejen hablar a la dueña del Lo estamos fusilando, sí. Una, Un tú, par- dos, un paredón. Pero él, se está no, él defendiendo. tiene una No se forma defiende, de Dios esquivar mío. y yo me le meto en el medio hablando de las cosas que se critican fuera. La gente está irritada también con el gasto en publicidad del gobierno, de los ministerios. Hace poco sacaron, por ejemplo, y hablando de bocinas y de gente que ha sido beneficiada en todos los gobiernos porque hablan a favor o defienden, sacaron, por ejemplo, del Ministerio del Defensor del Pueblo, unas cantidades a una emisora de radio de millones de pesos en publicidad. La Defensoría del Pueblo es una entidad autónoma, el mismo constitucionalmente DICOM, independiente. el mismo DICOM. O sea, gastos en publicidad que la gente entiende que no es... que eso sí, ahí podrían coger ese dinero, parte de ese dinero, y utilizarlo para invertirlo en trabajos que pudieran dar, o sea, Generar más empleos. Sí, pero, en la publicidad del gobierno en general. comparamos, que al principio empezaron a decir que la iban a centralizar toda, porque yo lo oía al presidente decirlo. La vamos a centralizar y nosotros vamos a determinar lo que cada ministerio va a invertir, porque no queremos a nadie que haga culto de su figura, que promueva lo que no es necesario. Sin embargo, eso se abrió. Si comparamos lo que se gastaba en las elecciones anteriores y lo de nuestro, no hay forma, no es comparable. Claro, hablemos de hoy, de la situación. Informar es importante y el gobierno tiene inclusive una obligación de informar. Ahora, lo que nunca vamos a hacer es darle a María Cela Álvarez una publicidad para que hable o diga lo que nosotros queramos, porque eso va inclusive en contrario a lo que creemos. No es la forma en la que ejercemos política. Si hay un recurso que debe invertirse, puedo coincidir con muchos de que pudiera ser menor, de que debemos de reinventar muchas formas, que tenemos que utilizar otras herramientas que hoy tenemos como la tecnología para hacerlo más barato. Estoy de acuerdo y podemos, la tecnología. y podemos construir sobre eso. Ahora, lo que nunca haríamos, nunca contaría con el aval del presidente Abinader, porque no es su forma de él dar o callar a las bocinas del una otro publicidad gobierno, con la intención de generar un comentario a favor. Nunca lo haríamos. Una cosa que... Me pregunto, ¿en María Cela hay publicidad gubernamental? Me imagino que sí, porque esto es uno de los programas que más se ve. La presidencia. Porque esto es uno de los programas que más se ve. Pero siempre lo hemos tenido incluso con Danilo Medina. Pero perfecto. Nos decían bocinas de que porque teníamos anuncios de este gobierno, no en el anterior. Lo que nunca haríamos es ejercer el irrespeto de utilizar esa publicidad como una forma de ganar una rentabilidad con tu comentario o con las voces de ustedes comprometiéndolas. Ministro. Esa no es la forma en la que nosotros vemos la comunicación. Pero la comunicación es importante y nosotros también tenemos que informar al pueblo las cosas que son evidentemente de necesidad pública, social y que debe ser transmitida. Pero me equivoco si digo que con miras a las elecciones venideras, ya sea del 24 o del 28, hay muchos directores de entidades, ministros, proyectándose para la presidencia desde esos ministerios. No se está gastando en la figura de la cabeza de ese ministerio, no en informar, sino en informar acerca de las labores que están haciendo ellos, como promoviéndose como candidatos. No soy propio de generalizar, pero en realidad hoy en nuestra organización política y en el gobierno no hay grupos, no hay personas aspirando a posiciones con miras presidenciales. No es absurdo. No es hoy esa es la vibra que vive a lo interno del partido. Si hay alguna persona queriendo proyectarse así, bueno, es posible. No quisiera tampoco pecar de ingenuo que mañana alguien me contradiga. Puede haber siempre alguien. O puede haber también una publicidad hasta que no se haya sido bien pensada, que se pueda malinterpretar. Pero en el sentido general, hoy es una discusión que nosotros y por último, como estábamos nosotros hablando, estamos hoy necesariamente del gobierno pensando en elecciones futuras. Sabemos hoy que si hacemos una buena labor, si le cumplimos al pueblo dominicano, si entregamos el cambio que prometimos o que nos encaminamos van a seguir en el gobierno 4 años más con el mismo líder. Sería fácil presentarnos nueva vez. Si fallamos, poco importa lo que usted haga. Falló y el pueblo lo sacará de allí.
Por último, todo esto que se está moviendo, se está remeneando la mata y están cayendo muchos mangos maduros, podridos, gente que estaba escondido ahí, que nadie sabía. Nos estamos quedando con la boca abierta de ver cómo se ha robado en este país y lo que falta. Y yo comentaba en Camerino, aunque ustedes, por supuesto, dejan y lo dijo el presidente del primer día, ustedes actúen totalmente independientes y la idea es, por supuesto, institucionalizar eso a través de la enmienda a la Constitución. Y eso se va a lograr y debe lograrse en este periodo de 4 años. Pero, ¿qué ha significado esto? Como no le puedo preguntar esto al presidente, ¿qué ha significado para él? ¿Cuánta gente ha llamado? ¿Cuánta gente ha buscado, ha puesto presión? Porque la costumbre era, no me toque, mira lo que está pasando, me están investigando por este lado, por favor, ayúdame ahí. ¿Ha pasado eso? ¿A ti te han llamado? Yo lo que creo que hay mucha, de alguna manera, la injusticia de algunos que piensan que desde el poder hay cierta influencia sobre el Ministerio Público y no es así. Todavía es que fue la tradición durante muchos años. Pero ¿te han llamado? Desde el primer día el presidente Abinader generó un corte. ¿Sí o y no, ha habido que se me han llamado del Ministerio Público. No, del Ministerio Público no he recibido algún posible gente pidiendo cacao, vamos a ponerle. Incluso amigos de ustedes, porque dentro de la política ustedes todos son amigos, aunque se tiren y sean de diferentes partidos, se han hecho amigos muchos. Pero hoy nosotros hemos cuidado mucho la objetividad en las relaciones que existen entre el gobierno y el Ministerio Pero Público. debe ser difícil para ustedes que mucha gente esté siendo sometida y que mucha gente esté siendo interrogada, incluso gente que ustedes conocen, gente que a lo mejor se ha acercado a ustedes. No, y personas que, como todo en la vida, que tú puedes tener tal o cual relación, inclusive hasta de amistad o de relativo respeto dentro del mundo de las diferencias que existen en política. Pero nosotros hemos querido respetar la independencia que gestamos del Ministerio Público, que la gente solicitó, que el pueblo dominicano marchó por ella y que el presidente Abinader entregó. Es la primera vez en la historia que un presidente cede parte de su poder, que no ha sido la costumbre, para generar un antes y un después. Y nosotros hemos sido muy respetuosos de esos procesos, de tal manera que inclusive personas muy cercanas a nuestra organización política han sufrido las consecuencias. Del mismo partido me imagino que habrán llamado por teléfono a aquellos que están siendo investigados o sometidos. Que creen que pueden estar siendo habrán llamado por teléfono, a ver, José Ignacio, incluso con los del mismo partido, decir... No me han llamado por teléfono, personas de mi partido, porque es evidente. Pero sí, de alguna manera u otra hay amistades, hay gente, siempre es normal en el mundo. Pero que se sepa que Pero nosotros somos muy respetuosos de estos temas y nos mantenemos distantes de ellos. Que se sepa que se puede, porque mucha gente dijo, es que si sacaran todo se armaría una hecatombe, este país desaparecería, porque si se saca todo y se lleva un presidente, se puede. Se ha hecho en todos los países, incluso países más pequeños que este, más en vías de desarrollo que este, y lo han hecho. ¿Por qué no en República Dominicana? Gracias, José Ignacio, por haber estado con nosotros. Enhorabuena. Muy cool, gracias. ¿Viste? Muy güey ese comentario. Muy cool. Un trabajo que estás llevando con mucha elegancia y además con mucha sabiduría, porque tienes una manera de evadir las respuestas directas cuando nos debes la del Ministerio de la Juventud, ¿eh? Mucha diplomacia, mucha diplomacia. Gracias por haber estado. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Don Pito, y por qué, cómo, los grados militares de las Fuerzas Armadas, para que podamos entender. Guay, cuántos generales, mayor general, coroneles, etcétera, tenientes, que están siendo sometidos. Por primera vez estamos viendo esto, señores. Cuando regresemos.